Bendiciones tengan cada uno de ustedes. Estamos una nueva semana más en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG056. Estamos ya en la semana correspondiente a la número 10. Nuestro tema a tratar en esa oportunidad es acerca del gasto público. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia. Soy abogada y notaria. Empezaremos en esta oportunidad con lo que es el objetivo de la clase, en el cual pues nos indica que es que el estudiante tenga conocimiento de cómo se ejecuta y se integra el gasto público en Guatemala, de acuerdo a nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Estudiaremos aquí dos definiciones acerca de lo que es el gasto público. Nuestra primera definición acerca del gasto público es la que nos indica que toda erogación que realiza el Estado para ejecutar sus fines y sostener así su estructura. Los recursos que emplea pues, son provenientes de las contribuciones que dan los ciudadanos a través de los impuestos. Recordemos cuáles son los impuestos. Están los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, los cuales pues los encontramos regulados en lo que es nuestro código tributario, ¿sí? También encontramos nuestra definición acerca del gasto público y este pues también nos define que el gasto pues son aquellos que se realiza el gobierno, ¿verdad? A través de inversiones públicas. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. Y en esa última definición acerca del gasto público, podemos decir que nos indica que son aquellas inversiones públicas. Por ejemplo, podemos mencionar lo que es la salud, la educación, la infraestructura, etc. Entonces, recordemos que el gasto público es todo aquel dinero que el Estado tiene para poder emplear en la sociedad. Y recordemos que el Estado de Guatemala, en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1, dice que el Estado, pues su fin supremo es el bien común. Entonces, como es el bien común, va a buscar gastar en aquellas cosas o todos aquellos gastos que le van a ser útil a la sociedad. Por eso decíamos o hablamos acerca de lo que es la educación, la salud, la infraestructura, entre otras cosas, ¿sí? También recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala, pues, avala al presupuesto de ingresos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Guatemala para que ellos pues puedan hacer dicho presupuesto elaborado. El presupuesto pues se puede venir y realizar todos aquellos gastos que están ya previamente destinados, ¿sí? Si tú te recordarás,
en el artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 237, pues nos habla acerca del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y solo vamos a leer nuestro primer párrafo, y en el cual pues, nos indica que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el desarrollo de los gastos e inversiones por realizar. Entonces, aquí también me habla que todos aquellos ingresos a obtener, y vamos a obtener también, dice, el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Entonces, la Constitución Política de la República nos habla o nos garantiza que esto pues se encuentra en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y recordemos pues que esto es elaborado por la Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que hay una ley del presupuesto del Estado, siendo esta la Ley Orgánica del Presupuesto, quien se encargará de formular, ejecutar y la liquidación, ¿verdad?, del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Recordemos el artículo 238 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, dice su epígrafe, la Ley Orgánica del Presupuesto. Y la Ley Orgánica del Presupuesto dice que va a regular, inciso A, la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y su aprobación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Ley Orgánica del Presupuesto pues va a realizar, o va a formular, va a presentar, va a ejecutar y va a liquidar. ¿Para qué? Para que luego pues todos estos gastos públicos se puedan venir y desarrollar en lo que es la educación, salud, infraestructura, ¿sí? Pero todos estos gastos pues tienen que ser elaborados en la Ley Orgánica del Presupuesto. Si vamos a la Ley Orgánica del Presupuesto, recordemos que desde el primer considerando nos indica en la Ley Orgánica de Presupuesto, dice que el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala describe el contenido de la Ley Orgánica de Presupuesto, el cual pues se debe de regular, entre otros, el proceso de formulación, ejecución, liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, así como también lo relativo a la deuda pública y las formas de comprobar. Y aquí dice, los gastos y las recaudaciones de los ingresos públicos. Y también podemos decir que en el artículo número 1 de la Ley Orgánica del Presupuesto, su objetivo es, dice, establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamentalmente, de la tesorería y del crédito público. A efecto, dice el inciso A, y ahí vamos a enfocarnos, dice, a realizar la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución, control de captación de los usos de los recursos públicos bajo los principios
de legalidad, de economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos de conformidad con las políticas establecidas. Entonces, ¿qué vamos a estudiar con esto? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Es decir, que se va a realizar el presupuesto de acuerdo o amparado con la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto. Ellos van a elaborar y presentar todo. Si te recordarás, hace 8 días estuvimos estudiando y analizando la manera de cómo se presenta un anteproyecto, la presentación, la ejecución, la formulación, la evaluación y la liquidación. Entonces, pero ¿para qué todo esto? Porque también vamos a llegar a lo que es el gasto público. Es decir, van a haber gastos que el Estado pues va a tener que realizar. Y dentro de estos pues tenemos los gastos públicos, como dijimos anteriormente, lo que es la salud, educación, infraestructura, vivienda, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a haber ciertas cantidades destinadas, ¿sí?, a ciertos ministerios. Continuemos. Entonces, hablemos aquí acerca de lo que es la finalidad del gasto público. Tenemos dos finalidades muy importantes acerca de lo que es el gasto público. Número uno, nos van a ayudar a facilitar el desarrollo y la aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público, así como también nuestra siguiente finalidad del gasto público es que nos va a permitir la ejecución financiera del presupuesto y de todas las etapas del proceso del presupuesto. En conclusión, podemos decir que la finalidad del gasto público, número uno, es facilitar el desarrollo del gasto público y número dos, pues también dice que nos va a permitir la ejecución del presupuesto, ¿sí? En la etapa del presupuesto de la Ley Orgánica de Presupuesto, el cual nos indica, ¿verdad?, todos aquellos pasos para poder realizar el presupuesto. Hablemos de los objetivos del gasto público. ¿Cuál es el objetivo principal del gasto público? Dice que pues, van a ser producidos en servicios y bienes públicos a favor de nuestra sociedad. Y es ahí donde se hacía mención del artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que estos van a ser a favor de la ciudad guatemalteca. ¿Y por qué es a favor de la ciudad guatemalteca? Porque dice que el Estado, ¿verdad?, su fin supremo es el bien común. Y eso lo indica en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su parte final. Si tú lo tienes ahí, puedes corroborar lo que yo te estoy indicando. En su última línea, pues dice, su fin supremo es la realización del bien común. Es decir, que tiene que velar por la sociedad guatemalteca y llevar a cabo lo que es, por ejemplo, lo que sería la salud, educación, todo lo que es para beneficio de la sociedad. Por eso decimos que el gasto público, su objetivo principal es aquellos
servicios y bienes públicos que van a favor de la sociedad guatemalteca. Podemos decir entonces que el objetivo del gasto público de la sociedad exige y espera que sus respectivas autoridades tengan la capacidad requerida para poder reintegrar a los contribuyentes por medio de sus obras y servicios. Recordemos que todos los contribuyentes pues pagamos impuestos, ¿sí? Y al nosotros pagar los impuestos pues estamos contribuyendo, ¿sí? A que todo eso pues obviamente seamos beneficiados en obras y servicios más adelante. Hablemos sobre la calidad del gasto público en Guatemala. La calidad del gasto público en Guatemala es el resultado que se obtiene en base a las metas y planes contemplados en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, que como ya se ha dicho anteriormente, es el instrumento de la planificación de las políticas públicas del Estado. Si tú puedes observar en esta diapositiva, pues nos indica, ¿verdad?, de que la calidad del gasto público dice que está contenido en todas aquellas metas, ¿sí? Y planes que se encuentran contemplados dentro de los ingresos y egresos de la nación. Si tú tienes a la mano, pues, la ley orgánica del presupuesto, dijimos la que en el artículo 7 bis, tengo aquí, si tú me puedes acompañar, dijimos que el proceso presupuestario pues es el conjunto de etapas lógicamente, ¿verdad? Concatenadas, tendientes a establecer principios, normas y procedimientos que regirán las etapas, dijimos, de planificación, formulación, ¿sí?, presentación, aprobación, ejecución y seguimiento, así como también evaluación, liquidación y rendición del presupuesto del sector público, asegurándonos, aquí dice, miren, la calidad del gasto público y la oportuna rendición de cuentas, las cuales pues nos habla acerca de la transparencia, eficiencia, eficacia y racionalidad económica. Es decir, que con la calidad del gasto público, pues vamos a mirar si se encuentran contemplados todos aquellos seguimientos que se han presentado para poder llevar a cabo lo del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Recordemos que a la hora de que se lleve o se presente, ¿sí?, el presupuesto, pues van a destinar ciertas cantidades para educación, para salud, ¿sí? Te recuerdas que también hablamos de que todo eso pues tiene que ser evaluado, ¿sí? Dijimos que los entes o las entidades que evaluaban era, número uno, el Ministerio de Finanzas Públicas, pero quien controlaba o llevaba un estricto control acerca de esto
era la Contraloría General de Cuentas, debido a que ellos hacían una evaluación, ¿sí? Ellos fiscalizan todo lo concerniente a los ingresos y egresos del Estado. Y aquí pues en el artículo 7 bis dice que todo pues tiene que ser, o las rendiciones de cuenta pues tiene que presentarse con transparencia, eficiencia, eficacia y racionalidad del gasto público de la economía. Entonces, la calidad del gasto público pues debe de ser con eficiencia, eficacia, ¿sí? Porque todo gasto debe de verse o hacerse de una manera transparente. Hablemos ahora acerca de lo que es las formas del gasto público. El gasto público pues puede ser de dos maneras, o es decir, se dividen de dos formas. Número uno, el gasto ordinario, y número dos, el gasto extraordinario. Para hablar del gasto, solo vamos a ver lo que dice tenemos lo que es el gasto ordinario. Es aquel que tiende a surgir en cada ejercicio financiero, lo que es el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, en el gasto ordinario tenemos los sueldos de los funcionarios que trabajan para la administración pública, ¿sí? Y en el gasto extraordinario, pues contamos con los gastos autorizados por las leyes especiales y temporales. El gasto extraordinario significa realmente una inversión. ¿Y en qué se va a invertir? Pues vamos a invertir en lo que podría ser alguna construcción de un edificio o también la construcción de caminos. Aquí me están preguntando por medio de nuestro grupo que si pueden compartir las diapositivas o las gráficas. Claro que sí. Al terminar nuestra clase del día de hoy, yo les voy a hacer llegar la clase correspondiente a la número 10 o semana 10, ¿sí? Y ustedes, pues si tienen más compañeros de estudio o conocen a alguien, por favor, háganle llegar las diapositivas. Recordemos que estas son fundamentales para nuestro segundo parcial. Y recordemos también de que ya estamos casi a la puerta de que ustedes entren al segundo parcial y ustedes tienen que tener su material de estudio, principalmente pues sacar sus preguntas y así poderlas responder. Entonces, al terminar la clase, les voy a hacer llegar el material para que ustedes lo puedan reproducir también entre ustedes, por si conocen a algunos compañeros. Continuemos. Tipos del gasto público. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos tres tipos. Número uno está el gasto neto. Número dos está el gasto primario. Y número tres está el gasto programado. ¿Qué significa cada uno de estos? El gasto neto, pues, es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de la deuda externa. Mientras que el gasto primario, pues, es aquel que no se toma en cuenta las erogaciones realizadas para el pago
de intereses y comisiones de la deuda pública. Y también contamos con el gasto programado, que es el conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del gobierno. Podemos decir en conclusión que nuestros tipos de gasto público entonces son tres. Dijimos, número uno, el gasto neto; dos, gasto primario; y número tres, el gasto programado. Son tres tipos de gasto, los cuales pues, son diferentes, ¿sí? Dijimos, uno pues nos va a ayudar a la totalidad de las erogaciones del gasto público, así como las erogaciones, que es lo concerniente al gasto neto, y pues el gasto primario, que no tiene nada que ver con las erogaciones, solo va a realizar los pagos e intereses y comisiones de la deuda pública. Y pues el gasto programado, pues que van a ser destinadas al cumplimiento, ¿verdad?, de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del gobierno. Hablemos de las características del gasto público. Dentro de las características podemos decir, número uno, debe de ser realizado por una entidad pública. Recordemos que nuestro gasto público está entregado o en manos del Estado. Entonces, nuestra primera característica se cumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque está a cargo del Estado y es una entidad pública. Nuestra segunda característica acerca del gasto público nos indica que debe de ser o debe de ir de conformidad con una disposición legal. ¿Estará conforme a lo legal el gasto público? Claro que sí. ¿Por qué? Recordemos que al principio de la clase del día de hoy, pues yo te hacía mención acerca de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, ¿el gasto público está de conformidad a la disposición legal? Sí. Se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, tanto como la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, ¿sí? Entonces, está en disposición legal, es decir, está fundamentado. Y número 3, consiste en suma de dinero, la cual tiene como fin la utilidad pública. Esta es otra característica muy fundamental y que sí la podemos corroborar de acuerdo al sistema de Guatemala. Dice que pues, consiste en una suma de dinero. Recordemos que el presupuesto del Estado, Guatemala, pues da ciertos lineamientos y da ciertos montos a cada institución para que estos pues puedan venir y gastarlos, ¿sí? Pero dice que va a ser gastado, dice, de acuerdo a la utilidad pública, siendo esto pues la salud, educación, infraestructura, y nos habla entonces de que sí cuenta con una suma de dinero y principalmente pues tiene una utilidad pública. Entonces, en conclusión, podemos decir que las características del gasto público cumplen con lo establecido, ¿sí? Porque, dijimos, es realizado por la entidad pública, o sea, el Estado, ¿sí? Hablamos de la ejecución, presentación, hablamos de la liquidación, ¿sí? Entonces, todo esto dice que lleva un proceso y es ejecutado y realizado por la entidad pública, o sea, el Estado. Todos, pues, está fundamentado
en la ley, en las normas legales vigentes en Guatemala, siendo esta la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto de Guatemala. Entonces, y por último, pues dice que consiste en una suma de dinero. Recordemos que siempre se le da cierta cantidad de dinero dentro del presupuesto del Estado, ¿sí? Entonces, podemos decir, ¿verdad?, de que contiene todo lo establecido en la norma jurídica. Vamos a continuar solo. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Y pues vamos a hablar acerca de lo que son los elementos del gasto público. Tenemos como elemento número 1, dice, el gasto público consiste en el desembolso o empleo de dinero por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Estado moderno el gasto público es siempre el desembolso de dinero, ¿sí? Podemos decir entonces que el gasto público pues, está en bienes y servicios que hace el sector público y estos pues se llaman gastos públicos porque son aquellos desembolsos o dinero que da el Estado para poderlos gastar, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros trabajamos, ¿sí? Pero ese dinero que nosotros trabajamos, te lo voy a poner así como ejemplo, nosotros venimos y tenemos un trabajo. Y en ese trabajo, pues estamos trabajando para obtener un dinero a fin de mes. Pero a fin de mes, ya a fin de mes, pues tenemos que hacer ciertos gastos. Igual es el Estado. El Estado, pues, viene y recauda, ¿sí? Podemos decir así, recauda impuestos. ¿Y qué pasa? Dice, recordemos que cada año, pues, el Estado viene y genera un presupuesto del Estado. ¿Para qué? Para poder gastar el siguiente año, de acuerdo a las necesidades establecidas en los diferentes sectores, por decirlo así, o en los diferentes ministerios que necesita pues realizar el Estado de Guatemala. Nuestro siguiente elemento del gasto público dice que es el gasto que se debe de realizar por una autoridad competente. ¿Y a qué se le denomina autoridad competente? Dice que es aquella que está facultada por la ley respectiva para tomar decisiones sobre los gastos del Estado. Recordemos que también pues, el gasto público dice que debe ser realizado por una autoridad competente. Si te recordarás, en Guatemala está llevado a cabo, ¿verdad?, por una unidad competente y el cual pues dijimos que pues lo debería de presentar, ¿sí? En la ley orgánica del presupuesto en sus primeras 22, si no estoy mal, vamos a hacer eso. Vamos a tengo aquí si te recordarás, está a partir del artículo 22 hasta el 38 de la ley orgánica del presupuesto del Estado, pues
nos indica cómo la manera de formular el presupuesto del Estado, la presentación, la ejecución, el cierre, todo está. Y nos indica que esto pues está realizado por autoridades competentes en Guatemala. Te dejo ahí de que tú me ayudes a buscar en tu casa todo lo concerniente y que traigas a memoria todo lo del presupuesto del Estado. Y ahí te vas a corroborar acerca de que es la entidad del Estado la que está autorizada. Si no podemos ser ninguno de los contribuyentes el poder venir y realizar o facultada, ¿verdad?, para tomar decisiones del gasto del Estado. Si no es el Estado el que toma esas decisiones, pero el cual pues se encuentra amparado por las normas jurídicas. Y también tenemos el elemento del gasto público tiene como fin el interés colectivo. La finalidad del gasto público debe de ser siempre la satisfacción de las necesidades públicas, es decir, el bien común, el cual se encuentra regulado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siempre tiene que tener la satisfacción de las necesidades públicas. Tenemos aquí la clasificación económica del gasto público. Y pues se clasifica en tres. Número 1, el desarrollo social. Número 2, el desarrollo económico. Y número 3, el gobierno. Hablemos de la clasificación económica del gasto público, lo que es el desarrollo social. Y hablar del desarrollo social, pues hablamos de lo que es la educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social y superación de la pobreza. Esto se puede considerar como un gasto público, ¿sí?, real o de consumo. El gasto público, recordemos, es el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo. Recordemos que el presupuesto pues es de un año lo más recomendable, aunque como ya estuvimos leyendo o analizando en nuestra norma jurídica, esto dice que puede ser utilizado el año siguiente, pero siempre tiene que tener ciertas modificaciones o ajustes de acuerdo al artículo 24, si no estoy mal, de la Ley Orgánica del Presupuesto. También contamos con la clasificación económica del gasto público y esta pues nos habla acerca del desarrollo económico. Dice que esta se considera, ¿verdad?, como gasto real o de inversión, porque dota a la sociedad de infraestructura, energía, comunicaciones y transportes, desarrollo agropecuario y forestal. Son temas laborales y empresariales. Y es la ciencia y la tecnología, la promoción de la capacitación y el empleo y el impulso competitivo empresarial. De esta trata lo que es el gasto público en el desarrollo económico. Y pues también contamos con la clasificación económica del gasto público, lo que es el gobierno. Recordemos que el gobierno pues es el encargado de formular, ejecutar, planificar y controlar, ¿verdad?, todas las actividades concernientes a lo que es el gasto público. Tenemos aquí nuestras preguntas de estudio solamente y vamos a leer
si me puedes acompañar a lo que es el artículo 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto del, del Estado, ¿sí? O el reglamento. Yo le digo el Estado, ¿sí? Porque de todas maneras es el Estado quien lo maneja. Dice la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, es artículo 12. Su epígrafe dice el presupuesto de egresos. Y el presupuesto, hablar de presupuesto de egresos, estamos hablando de los gastos públicos. Y nos dice, en los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente en las políticas y planes de acción del gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad con lo que se desarrolle en el reglamento respectivo. Este pues identificará, y ahí podemos empezar, número 1, la producción de bienes y servicios, la gestión de resultados de los organismos y entes del sector público, la incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público. Entonces, vamos a concluir con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado. Tenemos a continuación nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 10, de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Pregunta número 1. Es toda erogación que realiza el Estado para efectuar sus fines. Pregunta número 2. Escriba una finalidad del gasto público. Pregunta número 3. ¿Cuál es el objetivo principal del gasto público? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las características del gasto público? Y pregunta número 5. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? Estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 10 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Espero que tú las puedas contestar y puedas estudiar. Recordemos, en un momento les hago llegar las diapositivas para que ustedes puedan así estudiarlas. Y pues les pido de favor, si conocen a algún compañero, pues puedan hacérselas llegar. Muchísimas gracias a cada uno por su atención. Que Dios les bendiga.